Hola, buenos días. Estamos ya en directo, si no me equivoco. Bienvenidos y bienvenidas al primer reto Andalucía Trader sobre innovación con visión europea. Esta es la primera emisión de varias que iremos convocando en los próximos meses, donde nos van a acompañar expertos en diferentes temas como el desarrollo empresarial, internacionalización o financiación. Y el tema que nos ocupa hoy, por supuesto, que es la innovación empresarial con un enfoque europeo. La innovación es en nuestros días una función esencial en cualquier organización, en cualquier empresa, para garantizar la competitividad y, por tanto, la supervivencia. Pero no estamos solos en este camino. Disponemos de múltiples instrumentos para el asesoramiento y la orientación, de modo que podamos poner el foco en lo verdaderamente importante para alinear nuestros esfuerzos con las necesidades y demandas del mercado y con los nuevos marcos europeos de impulso a los sectores industriales. Para ello, queremos ofrecer información valiosa, orientación práctica, clarificar procesos, identificar oportunidades de la mano de los mejores y de las mejores. Y para darnos luz en un tema tan amplio, hoy nos acompañan Antonio Palanco, del Departamento de Proyectos y Programas de Cooperación de la Unión Europea. Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. También está Carolina Rodríguez, que es punto nacional de contacto en Horizon Europa del Clúster 2, Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva. Carolina, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Pedro Uceda, técnico responsable del asesoramiento de propiedad industrial en Jaén. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, pues encantado de estar por aquí. Muy buenas tardes a los tres y a todas las personas que nos acompañen en este directo. Hechas las presentaciones, vamos a arrancar ya hablando sobre Enterprise Europe Network Andalucía, ¿vale? Vamos a ver, Enterprise Europe Network, EEN, son sus siglas. Esta es la mayor red mundial que proporciona servicios de apoyo a las pymes con vocación de crecimiento, innovación e internacionalización, presente en más de 50 países y formada por más de 600 organizaciones y con 3.000 técnicos especializados en el apoyo empresarial. El principal objetivo de la red es ayudar a las empresas a crecer, a innovar y a competir en los mercados internacionales, facilitando el acceso a oportunidades que de otra manera pues, serían más difíciles de identificar o de aprovechar. En Andalucía, estos servicios se prestan a través de la EEN, Andalucía, un consorcio integrado por Andalucía Trade, la Confederación de Empresarios de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Su misión es actuar como un punto de acceso para que las empresas andaluzas puedan conectar con Europa de una forma práctica y eficaz. ¿Qué servicios nos puede aportar realmente esta entidad, la Enterprise Europe Network, a una pyme? Bueno, pues lo que ofrece es un servicio integral para impulsar su crecimiento, la competitividad y la internacionalización, y a través de esta red las empresas acceden a un asesoramiento especializado sobre financiación europea, innovación, como ya he comentado, sostenibilidad, digitalización y normativa comunitaria. De forma que las empresas reciben el apoyo para participar en programas europeos, PI+D+I, o formar consorcios internacionales. También nos ayuda a identificar socios comerciales, tecnológicos o de investigación en otros países, mejorar la capacidad innovadora mediante herramientas de diagnóstico y acompañamiento especializado. También más aportaciones que nos hace, bueno, pues la participación en encuentros empresariales, en actividades de networking internacional, obtener orientación en materia de propiedad industrial e intelectual para proteger y valorizar nuestros resultados, ¿no? Todo ello mediante un servicio, como digo, personalizado, gratuito y prestado por organizaciones que cuentan con un profundo conocimiento tanto del tejido empresarial local como de las oportunidades que existen fuera, en Europa en este caso. Uno de los ámbitos donde la red nos puede aportar mayor valor es el acceso a esa financiación europea de la que vamos a hablar hoy para la innovación. Muchas empresas desconocen qué programas existen, cuáles se pueden adaptar mejor a sus necesidades o cómo se prepara una propuesta competitiva. Son temas que vamos a tratar hoy, ¿no? Aquí lo que vamos a encontrar es orientación para identificar esas convocatorias que son más adecuadas para nuestra empresa, comprender qué requisitos se nos pide para poder participar y mejorar el posicionamiento
de las entidades en programas europeos, como es Horizonte Europa. Otro servicio también que es clave es la formación de consorcios internacionales, ¿vale? La mayoría de los proyectos europeos requieren la participación de socios de distintos países y perfiles complementarios. Gracias a la dimensión internacional de la red, nos van a facilitar la identificación de potenciales socios tecnológicos, empresariales y de investigación, así como la participación en eventos de networking y encuentros bilaterales que permiten construir alianzas sólidas para esos proyectos europeos. Y por último, y ya damos paso a nuestros ponentes, la protección y la valorización de los resultados de la innovación, que es un elemento fundamental para poder garantizar que el conocimiento que hemos generado se convierta en una ventaja competitiva. Nos van a asesorar, desde esta entidad, nos van a asesorar en materia de propiedad industrial, intelectual y van a ayudar a las empresas a comprender la importancia de proteger sus activos intangibles, gestionar los derechos de propiedad intelectual y definir estrategias que ayuden a favorecer la explotación y la comercialización de las innovaciones. En definitiva, como podéis ver, la Enterprise Europe Network, esta entidad es mucho más que una red de apoyo empresarial, es una puerta de entrada a Europa para ayudar a las empresas a acceder a esta financiación, encontrar a los socios adecuados para estos proyectos internacionales que quieran desarrollar y proteger el valor de esa innovación en la que han estado trabajando. Y sobre estos aspectos es sobre lo que vamos a profundizar hoy, que esta pequeña intervención nos sirva de marco. Y arrancamos con Antonio Palanco. Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantado de estar con vosotros. Te lanzo la primera pregunta y arrancamos con tu exposición. Antonio, para una pyme que nunca ha mirado hacia Bruselas, el ecosistema de ayudas puede parecer realmente laberíntico. ¿Cuáles son los principales programas de financiación europeos que a día de hoy realmente son una oportunidad real para las empresas en materia de I+D? Cuéntanos. En materia de I+D, que efectivamente I+D, investigación, desarrollo e innovación, que es, digamos, nuestro negociado, tenemos principalmente un programa que es el Horizonte Europa, el programa marco de investigación e innovación Horizonte Europa. Es un programa dotado con 95.000 millones de euros. Sin embargo, para el periodo 2021-2027. Sin embargo, no es el único programa de financiación de la investigación, el desarrollo y la innovación que cuenta la Comisión Europea para dar apoyo a las empresas y a las pymes especialmente, ¿no? Existen otros programas ya más sectoriales, por ejemplo, el Fondo Europeo de Defensa, que está dotado con 8.000 millones de euros aproximadamente también para el periodo 21-27 y que, como su nombre indica, pues tiene su foco puesto en proyectos de investigación y de desarrollo también, que son los dos bloques que principalmente financia para proyectos del ámbito de la defensa. El programa marco que he comentado anteriormente es un programa de investigación e innovación en el ámbito civil. Existe otro programa, quizás de menos interés para las personas que nos están escuchando, para las empresas que nos están escuchando, pero no se puede dejar de mencionar porque hay que dar respuesta coherente a la pregunta que tú estás haciendo, y existe un programa que es el Euratom, que es un programa de financiación de investigación, desarrollo, incluso formación en cuestiones relacionadas con lo atómico y lo nuclear, pero siempre en el ámbito civil, ¿vale? No en el ámbito de la defensa. Y tienen oportunidades de empresas. En Andalucía hay pocas empresas dedicadas en ese ámbito, pero bueno, tienen 2.000 millones de euros ahí disponibles, casi 2.000 millones de euros también para el periodo 21-27, que a quien le interese pues puede aprovechar. La Comisión Europea es un órgano de intervención política que gestiona diversos programas. Como digo, para financiar la investigación y la innovación son fundamentalmente estos tres programas. Sin embargo, tiene otra serie de programas que darían más apoyo a lo que es el despliegue de las tecnologías ya desarrolladas, su aplicación en ámbitos diferentes, apoyo al crecimiento de alguna manera, que no son programas para desarrollar, para investigar tecnología, pero que sí son, como digo, programas para facilitar el despliegue, incluso la formación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo,
el I3, podemos tener el Digital Euro Program, podemos tener el Connecting Euro Facility, que sin el ánimo de entrar en cada uno de ellos, sí, pues sirve para mostrar un abanico de programas que dispone la Comisión Europea para que aquellas empresas que estén interesadas puedan venir a hablar con Andalucía Trade o con quien quieran de nosotros, ya podemos facilitar el contacto para que les podamos asesorar en la materia. Nosotros particularmente tenemos un convenio, la Agencia Andalucía Trade, tenemos un convenio de colaboración con el CEDETI, un convenio de colaboración en materia de I+D+I en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que nos ponemos de acuerdo con ellos, ¿no? Sin ánimo de entrar en los detalles, nos ponemos de acuerdo con ellos en varios ámbitos relacionados con la financiación, por ejemplo, pero que también tiene un bloque importante de prestar servicios y apoyo a las empresas de Andalucía para participar en el programa Marco, ¿vale? Y tenemos un foco muy importante ahí en el Horizonte Europa, en el programa Marco de I+D Horizonte Europa, y si no te importa y dispongo de tiempo, me gustaría dar 3 pinceladas muy breves para que aquellas empresas que nos están escuchando y que no saben de qué va este programa, pues puedan por lo menos tener una primera imagen y como digo, pues más adelante pues se puedan poner en contacto con nosotros para asesorarse. El Horizonte Europa, este programa Marco, es un programa que financia, si imaginamos una línea que va desde la investigación básica hasta el mercado, financia toda esa cadena de valor, proyectos de investigación y desarrollo en toda esa cadena de valor. La segunda pincelada que quiero dar sobre ese programa es sobre su estructura. Básicamente, de interés para las empresas, tendríamos 2 bloques. Un primer bloque, un primer componente, que sería el de los proyectos colaborativos, que son proyectos que se desarrollan en consorcio entre las empresas, pueden contar en sus consorcios con universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, y en cualquier ámbito de la investigación y la innovación, el desarrollo de carácter civil. Me refiero a temas de salud, temas de energía, temas de alimentación, temas de agricultura, espacio, aeronáutica. Prácticamente todos están cubiertos en los distintos clústeres, que así es como se denominan, esos pequeños subprogramas que cuenta o los que cuenta el Horizonte Europa para financiar estos proyectos. Sin embargo, las empresas también pueden financiarse de manera individual, no necesariamente en consorcio, a través de otros subprogramas, otro componente, que sería el componente más relacionado también con la innovación. No es que el otro componente que he mencionado no esté relacionado con la innovación, por supuesto que sí, pero son proyectos en consorcio. Estos son proyectos individuales en los que a lo que la empresa le puede interesar más aquí es llevar su producto, sus tecnologías al mercado. Bueno, pues existen unos subprogramas, unas convocatorias que pueden ayudar a las empresas financiándolas a realizar esto que estoy comentando. Y la última pincelada relacionada con esta pregunta que me has hecho y por centrarme en Horizonte Europa es el tipo de proyectos. De forma muy simple y muy reducida, muy esquemática, para aquellas empresas que no lo conocen, hablaríamos de proyectos de investigación, que técnicamente se llaman las RIA, Research and Innovation Actions, y los proyectos de innovación, que técnicamente serían las Innovation Actions, las acciones de innovación. ¿Cómo están financiadas ambos tipos de proyectos? Bueno, pues las acciones de investigación e innovación, los proyectos de investigación, al 100%, es una financiación bastante generosa, más los costes indirectos asociados, del 25%, y los proyectos de innovación, esas acciones de innovación, pues estarían financiadas al 70%, más los costes indirectos. Sí, Elena. Muchas gracias, Antonio. Pues te lanzo una nueva pregunta. Y es que no todas las empresas están en la misma fase. ¿Cómo puede una pyme saber si está madura, por así decirlo, para solicitar esa financiación europea o qué programa se puede adaptar mejor a su tamaño y a sus recursos? Sí, yo me centraría más en averiguar cuáles son esos programas que más se pueden adaptar al tamaño, a los recursos, más que hablar de madurez, ¿no?
Porque, bueno, una empresa si está facturando y está operativa, bueno, pues tiene sus capacidades para hacer determinado tipo de cuestiones, ¿no? Cada uno de los programas cuenta con documentación y es inevitable, ¿no? Es una documentación que particularmente yo siempre pues la he convertido en una documentación amiga. Me permite documentarme acerca de en qué consisten los programas, saber cuáles son los más adecuados para mí, que era lo que tú comentabas, y si lo que yo hago puede encajar bien en lo que la Comisión Europea pretende financiar en cada uno de ellos. Independientemente de eso, nosotros en Andalucía Trade pues estamos al servicio de las empresas para poder asesorarlas y poderlas ayudar en este camino de identificación de cuáles son los programas de I+D, de investigación, desarrollo, innovación, que más se pueden adecuar a sus características. Colaboramos con CEDETI, como he comentado anteriormente. Existen puntos nacionales de contacto también para ellos, con los que colaboramos estrechamente y organizamos reuniones, sesiones informativas, jornadas, incluso en algunos ámbitos también seminarios, para que las empresas pues, puedan formarse e identificar pues, cuáles son los programas y las convocatorias que mejor se adecuan a sus capacidades. Y, Antonio, también sabemos que muchos empresarios temen la burocracia, ¿no? La burocracia de los fondos europeos. Desde tu experiencia, ¿cuál es la principal barrera de entrada y cómo puede ayudar la Enterprise Europe Network a superarla? ¿Qué puedes contarnos? Bueno, la burocracia existe, ¿no? Esa es una realidad, pero la buena noticia es que existe para todos. Entonces nos afecta o les va a afectar a todas las empresas. Yo no diría por igual, unas pueden estar, especialmente pues, quizás las más grandes, ¿no? Más preparadas para poder gestionar y tratar la burocracia. Sin embargo, la Comisión Europea está trabajando desde hace ya bastante tiempo y ediciones anteriores de este programa Marco Horizonte Europa que comento, en la simplificación, ¿vale? No voy a entrar en los detalles de en qué está trabajando en la simplificación, pero está trabajando en ello. Pero la principal barrera de entrada yo no diría que es la burocracia, porque además a nivel europeo, en mi experiencia personal, y siempre lo he transmitido, es menor la burocracia y las cuestiones administrativas que te puedes encontrar en Bruselas que las que te puedes encontrar a nivel nacional. Es una experiencia que es la mía y es la que puedo compartir aquí. Pero diría que la principal barrera es la competencia. Centrándonos en Horizonte Europa, que es el programa emblemático, si os habéis fijado en la financiación que he comentado, es una financiación del 100%. 100% para las actividades que desarrollen, para las distintas categorías de costes, que prácticamente todo está cubierto. Una financiación del 100% más los costes indirectos asociados del 25%, eso es un imán para las empresas y para otro tipo de entidades para concurrir en este programa y conseguir la financiación que hay. La recomendación que nosotros hacemos desde Andalucía Trade para poder salvar esta barrera, porque existe, hay un dinero limitado y muchas entidades que quieren optar a esa financiación. Esa recomendación que haría, resumiéndola en una palabra, sería la del establecimiento de alianzas, ¿vale? Tú lo has comentado anteriormente, como la EN da apoyo, has comentado distintos servicios que nosotros ofrecemos, como complemento ahora pues, con temas relacionados con la asistencia a foros, la adhesión a plataformas tecnológicas, la participación en grupos de trabajo, una muy importante que serían el establecimiento de acuerdos y de alianzas y acercarme a los mejores mediante esos acuerdos y convenios. Y como te digo, lo resumiría en esa palabra, el establecimiento de alianzas y al final moverte para poder de alguna manera conseguir los proyectos. Antonio, fantástico. Pues no sé si quieres finalizar tu intervención añadiendo, aportando alguna cosita más, algún detalle que nos pueda ser de utilidad. Si no, pasamos con Carolina.
Recomendar a las empresas que tengan dudas, que quieran interesarse por este programa y no lo conozcan, que se pongan en contacto con nosotros. En Andalucía se están consiguiendo proyectos. Tenemos ya más de 330 millones de euros conseguidos por las entidades de Andalucía desde que se inició esta edición del programa Marco Horizonte Europa. Y bueno, es una oportunidad de financiación de las actividades de posicionamiento estratégico y sobre todo, como sucede con las empresas, es un programa de investigación, de innovación, pero también de desarrollo de negocio. O sea, es para lo que finalmente una empresa compite, ¿no? por la I+D. Fantástico, Antonio, pues muchísimas gracias. Aprovecho para responder una pregunta que nos ha llegado por el chat, que nos dicen dónde se puede contactar directamente con Andalucía Trade para informarse en mayor profundidad de cada programa. Y yo os recomiendo la dirección comunicación@andaluciatrade.es, ahora lo ponemos en ese chat de comentarios, ¿vale? Ahí si mandáis un email y en el asunto ponéis retos, ¿vale? Que venís desde este reto Andalucía Trade, os respondemos a la mayor brevedad posible, ¿vale? Antonio, muchísimas gracias por tu intervención y nos vemos en las preguntas finales, que responderemos las dudas que nos hayan llegado por los comentarios. Muchas gracias, Antonio. A ti, un placer. Y seguimos con un nuevo bloque en el que nos vamos a centrar en estrategia para participar en programas de I+D+I de la Unión Europea, con ese foco en Horizonte Europa y proyectos colaborativos. Nos va a hablar sobre este tema Carolina Rodríguez. Carolina, ¿qué tal? Por aquí sigues con nosotros. Hola. Carolina, aquí estás, sabemos que hay dinero y hay programas disponibles. Ahora bien, ganar una convocatoria en Horizonte Europa es altamente competitivo. ¿Cómo tiene que diseñar una pyme su estrategia interna para pasar de un quiero participar a realmente coger la idea y presentar una propuesta ganadora? Ahí está la cuestión. Cuéntanos, Carolina. Vale. Pues mira, Elena, en este caso, para que una empresa de alguna manera dé ese paso de decir tengo una idea que creo que puede entrar en un proyecto de investigación europeo, de colaboración, como los que estamos viendo hoy, los que vamos a ver hoy, debe seguir un poco, yo lo estructuro en unos cuantos pasos básicos, aquí pongo 7 pasos básicos, pero bueno, es algo aproximativo. Lo primero de todo que yo haría para una empresa cuando quiera hacer esto es primero identificar la oportunidad. Aquí la Comisión Europea publica las convocatorias en sus programas de trabajo, que es como el documento de base donde se organiza toda la información de la convocatoria de cada temática, de cada subprograma que comentaba mi compañero Antonio. Estos programas de trabajo, la mayoría de ellos son bianuales, los hacen para cada 2 años y engloban convocatorias dentro de esos periodos de 2 años. Toda la documentación, los plazos, las líneas temáticas, que son los topics, las líneas de investigación concretas que se financian dentro de la convocatoria, se encuentran, son todas públicas, información pública, en el portal de financiación y licitaciones, que se conoce así más comúnmente como el portal del participante. Ahí habría que buscar dentro de la estructura de Horizonte Europa, tiene 3 pilares y nosotros nos vamos a centrar en el segundo pilar, que es el de los retos colaborativos y liderazgo industrial, que se organiza en 6 programas que se denominan clúster. No es un clúster como lo conocemos, pero le han dado ese nombre, de clúster. Entonces, buscamos dentro del portal del participante lo que sería qué bloque dentro de mi clúster que encaje con la actividad de la empresa o del interés que tengáis, que puede ser en el tema de salud, tema digital, clima, alimentación o, como es mi caso, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, ¿vale? Los programas de trabajo, como decía, son de 2 años, detallan dentro lo que son las oportunidades concretas de financiación con convocatorias y dentro de las convocatorias, que puede ser pues en el 2026, por ejemplo, hay una convocatoria ahora mismo abierta que abre el 12 de mayo y cierra el 23 de septiembre. Ahí se publican todo lo que son los topics, que son las líneas temáticas concretas dentro del programa que plantean un reto, un problema y nos dicen con qué instrumento lo debemos abordar,
que financiación nos da unas pequeñas reglas de base para que nosotros planteemos nuestra solución de investigación e innovación y lo resolvamos. Siguiente paso que deberíamos dar es decidir con qué rol vamos a participar. Decidir el rol de participación, aquí la empresa, cuando se enfrente al programa en concreto. Me quiero plantear en el clúster de energía, por ejemplo, dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Quiero ir como coordinador, tengo experiencia, tengo una idea propia, soy muy fuerte en un campo, tengo algo de experiencia de rodaje en proyectos europeos o de programa marco, puedo participar y plantear mi propia idea, coordinando una propuesta y buscando socios, o bien digo, bueno, yo soy muy buena en un área temática, yo soy un experto en educación digital y yo no quiero liderar una propuesta, pero en mi campo soy muy fuerte y puedo, y he trabajado en convocatorias a nivel nacional o regional, quiero dar un salto y plantearme participar en Europa, en Horizonte Europa. Pues en ese caso lo que tengo que intentar es ir como socio y buscar otra entidad que pueda liderar una propuesta coordinada y yo sumarme a un consorcio. Eso sería proponerme como socio para entrar en un consorcio de otra idea. Después, ¿cuál sería el siguiente paso? Lo primero de todo, quien vaya a redactar la propuesta, quien esté como coordinador, debe de alguna manera hacer un abstract, que es como un resumen ejecutivo muy breve de 2, 3, 4, 5 folios donde resume lo esencial del proyecto, de lo que quieren hacer en relación con el topic que han encontrado, que encajan y que se quieren presentar. El texto de la convocatoria, el topic, nos va a detallar cuál es el problema que la comisión nos pide que abordemos, el tema en concreto que quiere que resolvamos y qué impacto esperan que tenga ese topic. De manera que nosotros con nuestro proyecto vamos a abordar ese problema, vamos a plantear unos objetivos y vamos a intentar conseguir esos resultados esperados que nos pide la comisión, incluso añadir algunos más que nosotros veamos relevantes si lo vemos bien. ¿Cómo hacemos esto? Es muy importante con este abstract o este resumen ejecutivo que validemos el encaje de nuestra idea de proyecto, a ver si hemos ido al programa adecuado, tengo que ir al programa de energía o debo ir a otro programa de los muchos que comentaba Antonio que hay en otras direcciones generales de la Comisión Europea. Y me siento con este abstract con los técnicos de TRADE, de la AENE o, en un momento dado, con los puntos nacionales de contacto, a validar si efectivamente mi idea, el mejor encaje y el mejor sitio donde debo presentarla es en este topic de esta convocatoria y si ese es el mejor camino a seguir y estoy optimizando mis recursos, mi tiempo y mi energía. A continuación, el siguiente paso que deberíamos dar sería el construir el consorcio. Ya con este resumen ejecutivo donde resumimos la idea básica del proyecto que tenemos que ir pensando qué objetivos nos hemos marcado, qué resultados queremos alcanzar, qué actividades vamos a hacer en el proyecto y dentro de todo eso tenemos que tener en cuenta que para hacer un consorcio, un proyecto colaborativo como estos del Pilar 2 de los clústeres, es un requisito mínimo que tengamos al menos 3 entidades independientes de 3 países definidos de la Unión Europea o países asociados a Horizonte Europa, que también colaboran con igualdad de condiciones. Al menos uno de ellos tiene que ser un Estado miembro, uno de los 27 de la Unión Europea. Aquí voy a entrar más adelante, así que no me detengo mucho. Siguiente paso, tendríamos que redactar ya la propuesta como tal. ¿Esto quién lo hace? Pues lo hace fundamentalmente el coordinador, ¿vale?, que es el que lidera la acción y el que busca recabar los socios, identificar los mejores perfiles para su consorcio. Y esto, la propuesta se estructura en 2 partes. Vamos a tener toda la documentación, como comentaba mi compañero Antonio Palanco, toda la documentación de la convocatoria la vamos a ver colgada en ese topic y en el portal del participante, donde veamos la convocatoria va a haber toda la documentación necesaria y vamos a poder aclarar todas las dudas que tengamos. La propuesta como tal se divide en 2 partes. Una parte A, que es más administrativa, donde la empresa va a detallar el presupuesto, tiene que dar de alta con su código PIC como una clave para acceder al portal del participante y va a meter cuestiones como quiénes son los socios del consorcio, el presupuesto, etcétera. Y después esto se rellena online directamente en el portal. Y después hay una segunda parte, que es la parte B, esa es la memoria técnica. Este es el texto donde hay ya una redacción donde vamos a explicar ya más en detalle en qué consiste nuestro propuesto y nuestro proyecto y qué vamos a hacer.
tenemos que tener en cuenta que la parte B de la memoria técnica se estructura en 3 partes. Una que es la excelencia, otra el impacto y otra la implementación del proyecto. Y estos son los 3 criterios con los cuales los evaluadores van a valorar y puntuar nuestra propuesta, ¿vale? Para continuar, siguiente paso, ya muy esquemáticamente, en el momento que tengamos lista la solicitud, que es una memoria que se va a tener que subir al portal, tenemos dentro de las fechas de la convocatoria y antes de que cierre el plazo límite, el día de cierre de la convocatoria, antes de las 5 de la tarde, hay que tenerlo subido al portal. Vamos a presentar nuestra solicitud. ¿Esto quién lo hace? El coordinador es el que aglutina esta información de la propuesta definitiva y la sube al portal del participante. Y por último, ya una vez que hemos presentado la propuesta en plazo y demás, ya vamos a tener que esperar unos meses a que el panel de evaluadores, que son los expertos independientes que van a revisar y puntuar nuestra propuesta con los criterios que le da la comisión, hacen su evaluación y hacen una resolución. Si tuviéramos una puntuación positiva y logramos estar en el ranking y demás, iniciaríamos con la comisión un acuerdo de subvención que deberíamos firmar para recibir todos los fondos y empezar a trabajar en el proyecto. En paralelo a esto, pero aquí yo no voy a entrar mucho, también se suele redactar un acuerdo de consorcio, que son un poco las reglas básicas internas que el consorcio sea a sí mismo y que trata de temas de IPR, pero yo no voy a entrar porque tengo a mi compañero Pedro Uceda, que después seguro que nos va a dar más detalle de todo esto. Y por terminar aquí simplemente, Elena, deciros que, bueno, que para que una pyme se enfrente a Horizonte Europa puede parecer complejo y desde luego lo que nosotros desde TRADE podemos hacer y hacemos es, desde TRADE, desde la Enterprise Europe Network, actuamos un poquito como puente entre las empresas y hacemos como un acompañamiento en todo el proceso desde la idea que pueda tener una empresa hasta el momento de presentar su propuesta y resolviendo sus dudas técnicas y guiarles y apoyarles. Ese es nuestro cometido. Muchas gracias, Carolina. Antes de lanzarte la siguiente cuestión, aprovecho que me están diciendo por el pinganillo, nunca mejor dicho, que para cuestiones de la Enterprise European Network, mejor escribid a een@andaluciatrade.es, ¿vale? Lo tenéis en el chat. Y cuestiones generales para participar en programas europeos, desarrollo de negocio @andaluciatrade.es. Lo tenéis en el chat de todos modos, ¿vale? Carolina, sigo contigo, discúlpame. Nada. Siguiente cuestión que nos planteamos al hilo de todo lo que has ido comentando. En el programa Marco, la mayoría de las acciones que se financian son en programas de proyectos colaborativos donde la cooperación internacional es clave, lo has ido mencionando, pero la pregunta es, ¿qué opciones existen para que una pyme participe en un consorcio? ¿Dónde y cómo encontramos a esos socios tecnológicos que nos son adecuados para nuestra propuesta en Europa sin morir en el intento, por así decirlo? Sí. Bueno, mira, Elena, pues aquí yo lo que te diría es que efectivamente a programa Marco en la mayoría de los casos, como ya nos ha comentado mi compañero, en la mayoría de los casos, no en todos, pero casi siempre se suele ir en consorcio, actividades en consorcio. Un proyecto tipo, porque nos hagamos una idea de un clúster pues, de 3 o 4 millones de euros, como puede ser el nuestro en clúster 2, por ejemplo, lo normal es que entren entre 8 o 12 socios a día de hoy, ¿vale? Esto es un poquito una media de lo que nos podemos encontrar, aunque hayamos dicho que el requisito sean tres entidades mínimas y demás. En este sentido, el consorcio, yo creo que lo podríamos un poquito resumir como el consorcio es un poquito el motor del proyecto, ¿vale? Y aquí los evaluadores van a buscar que seamos capaces con nuestra propuesta de responder algunos requisitos que son clave. Por una parte, van a buscar que tengamos un consorcio donde hayamos buscado perfiles de distintos países europeos, algunos también puede ser de ámbito internacional, de otras zonas del mundo, pero el grueso normalmente son proyectos de participantes europeos, donde tengamos perfiles que sean complementarios, es decir, que aunemos el conocimiento más académico, de empresa, de expertos, más comercial,
la parte pues, de un centro tecnológico puede participar, una universidad, incluso a veces nos tenemos que dar la mano con las administraciones públicas para conseguir que a nivel nacional o regional promuevan ciertas políticas nuevas que quiere fomentar la comisión a través de estos proyectos, y podemos igual invitar a una agencia regional en una temática concreta, incluso fundaciones y distintos perfiles de entidades. Pero, desde luego, las empresas y las pymes tienen una cabida muy, muy importante en este programa. Entonces, tenemos que conseguir que nuestro consorcio sea multidisciplinar. Vamos a tener que abordar retos que nos va a plantear la comisión, que son retos muy amplios, muy complejos, que van a abordar un montón de cuestiones. Entonces, esto no se puede hacer desde una única, desde el ámbito del derecho, de la ingeniería. Hay que aglutinar distintos niveles de conocimiento y que cada uno aporte en su perspectiva y se integren. Buscan consorcios que sean complementarios, que no estemos todos haciendo lo mismo y que cada uno sepa de un área de conocimiento, que uno tenga un acceso a usuarios finales, otro tenga acceso, sea un desarrollador de ciertas tecnologías, otros igual permitan que esas tecnologías se testeen en un entorno educativo, etcétera. Van a buscar también que tengamos un consorcio que tenga alguna experiencia previa. Es bueno que, si no todos, pero algunos de los socios por lo menos tengan alguna experiencia en participar. No hace falta que sean como coordinadores, pero igual como participantes en otros proyectos europeos. Puede ser Erasmus+, Europa Creativa, Life Plus, no importa. Y también de programa marco, por supuesto. Y un equilibrio geográfico. Debemos abordar problemas que tengan una magnitud europea. No vale que sea un problema solamente local o regional. Puede ser local o regional, pero si se replica en regiones de distintas partes de Europa, pues vamos a tener esa representación de esas regiones de Europa donde estén abordando ese problema concreto. Y lo que seguramente es lo más importante que tenemos que convencer al evaluador en nuestra propuesta es que el equipo que va a estar en el consorcio gestionando y ejecutando ese proyecto tiene la capacidad real de lograr los objetivos que ha comprometido. Eso que vamos a poner en el papel, que el papel, sabemos que a veces decimos que el papel lo aguanta todo, hemos dicho que vamos a hacer esto, todos estos objetivos, un proyecto muy ambicioso, pero tú luego tienes que ser capaz de demostrar esa capacidad operativa, que tú de verdad eres un experto en tu campo de actividad y vas a lograrlo. Y como pyme, hay dos estrategias para participar. Como coordinador, si tienes una idea propia y lo mejor, si tienes alguna experiencia previa, por lo menos como participante en algún programa marco, tienes que liderar el proyecto. Eres el que centralizas y canalizas toda la comunicación con los officers, con los funcionarios de la Comisión Europea o de las agencias que estén gestionando el programa. Eres el que gestionas, repartes el programa entre los socios. Tú seleccionas con qué socios vas a sentarte en esta mesa, quién vas a meter en tu barco, digamos, con todos estos socios estratégicos que nos pide la convocatoria. Y como coordinador vas a tener que distribuir los fondos, la carga de trabajo y muchas veces tomar las decisiones. Hay muchas personas opinando, en los consorcios lógicamente muchas cosas se hacen de forma colaborativa, pero al final la última palabra la tiene el coordinador, que para mi gusto el coordinador es como el capitán del barco. Eso es en la modalidad de que vayáis como coordinadores. Si vais como socios o partners, ¿vale? Esto lo haríais con una idea ajena de otra entidad que lidere y presente una propuesta en el tema o en el topic que a vosotros también os interesa. Ahí debes integrarte en un consorcio que se esté formando, que sea existente o se esté formando, y tú, como empresa, aportar tu experiencia y tu valor diferencial. Tu rol puede ser un desarrollador de una tecnología, de una solución, puede ser un experto en comunicación o puede ser un experto en otras cuestiones de temas de calidad, de educación, etcétera. Y ahí tienes que demostrar cuáles son las capacidades y la especialización técnica de tu empresa, que lo puedes aportar explicando, pues, participando en tus proyectos regionales, nacionales, hemos desarrollado un prototipo de distintas formas. La clave del éxito, yo diría, para crear un buen consorcio es evitar duplicidades, ¿vale? Involucrar a socios de distintas disciplinas de conocimiento y asegurarnos que cuando hacemos el consorcio, debemos asegurar que cada socio justifique su rol con claridad, qué va a hacer exactamente la propuesta, qué presupuesto va a tener y cuáles son sus capacidades técnicas. Y un poquito, por último, diría, por ver lo que sería un consorcio verdaderamente competitivo, yo creo que un mix ideal sería un consorcio, pues digamos, de 10 entidades, pongamos,
que haya una mezcla de unos cuantos actores o entidades que ya se conozcan de alguna red, de algún proyecto anterior, y otros actores que sean nuevos y que aporten ideas nuevas, frescura y complementen algunos de los requisitos que nos ha pedido el topic. Y bueno, y para esto existen redes de apoyo, plataformas online que luego si queréis puedo detallar un poquito más. Y esto es un poquito lo más esencial, y aquí sí que os volvería a comentar que nosotros desde Andalucía Trade, lógicamente, y de la AN también estamos ahí para ayudaros a través de las jornadas, del asesoramiento, de los servicios de la Enterprise, los NCPs, etcétera, etcétera. Ahí también podéis contar con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Y para terminar tu intervención, pero muy rápidamente, porque ya empezamos con la hora a ir justitos. ¿Qué diferencia una propuesta excelente de una que se queda en el camino? Danos las claves para que las propuestas que presenten quienes nos están viendo destaquen. Vale, bueno, pues aquí os tengo que decir algunas cosas que son básicas: leer toda la documentación, seguir la plantilla, completarla entera, hacer un buen consorcio, cuidar mucho la memoria técnica, evitar incoherencias entre excelencia, impacto e implementación, cuidar el lenguaje. Las propuestas son en inglés, pero inglés continental, ¿vale? Cuidar la presentación y el diseño. El formato es muy importante, tan importante como el contenido, hacerla visual, con fotos, con gráficos, bien estructurado. Daos cuenta que el evaluador ve muchísimas propuestas y le ayudáis si le captáis la atención. Y tenéis que tener en cuenta que, bueno, es muy importante que tengáis en cuenta que quien juzga y valora la propuesta no es la comisión, sino ese panel de evaluadores. Tenéis que escribir pensando en los evaluadores, poneros en su piel y yo diría que es especialmente importante, y seguramente lo que diferencia una propuesta excelente de otra que no lo es, el abstract, ese resumen ejecutivo, es la primera impresión que se lleva el evaluador. Esas 2 primeras páginas donde vamos a resumir todo lo más importante que vamos a hacer en nuestro proyecto, es un vistazo, una vista de pájaro de todo lo que vamos a hacer en el proyecto. Es muy importante que sea muy claro, que sea muy conciso, y que utilicemos este resumen, que debe estar muy, muy bien hilado, muy bien pensado, con todas las ideas fuerza dentro, para poder empatizar, conectar y persuadir al evaluador de que nosotros somos los mejores para hacerlo, que nuestra idea es la más original, que tenemos la capacidad de hacerlo, y ahí tenemos que conectar con el evaluador. Eso es una parte clave. También os diría que redactar una propuesta excelente pues tiene su arte, es un arte. Es muy importante, y se ve que en todas ellas hay una muy buena comprensión del problema de base que plantea la comisión con el topic, y tiene que tener pues ideas innovadoras, soluciones adecuadas y una narrativa que sea inspirada y que sea convincente, ¿vale? Alguna recomendación que os haría, suele ser muy útil para una buena propuesta que seamos capaces de identificar qué problemas hay en Europa, lagunas, digamos, que haya en políticas, en legislación, en algunas prácticas o en tecnología, en nuestro tema o en el tema al que vayamos a plantear el topic. Y por terminar un poquito, diría que también es muy importante y hace mucha diferencia en la calidad y en algunos de los aspectos de la evaluación, la calidad y la experiencia del consorcio, que involucremos distintas disciplinas. En un proyecto puede haber ingenieros, psicólogos, informáticos, neurólogos, educadores, cada uno aportando conocimiento desde su ámbito y desde su visión. Que la propuesta, aunque el coordinador tenga el mayor peso y demás, que la propuesta lo ideal es que esté concebida, diseñada, construida y escrita de forma colaborativa, a modo brainstorming, que no sea solo el coordinador o un par de socios más haciendo aportaciones, sino que realmente haya un núcleo de actores, especialmente socios fuertes de la propuesta, que hagan este ejercicio de brainstorming y que se refleje todo el expertise de la propuesta. Y en este sentido deciros que nosotros desde Andalucía Trade y de la Enterprise Europe Network organizamos distintos tipos de actividades. Lo mismo que hacemos jornadas informativas, también hacemos jornadas existen webinarios de la Comisión Europea, pero luego nosotros también hacemos seminarios específicos de redacción de propuestas, nuestras de Trade, de la N, y con apoyo y en colaboración con los puntos nacionales de contacto. Y bueno, que tengáis en cuenta que hay mucha información disponible y que nosotros estamos aquí para ayudaros y aclarar las dudas. Y únicamente comentar, he mencionado el portal de participante, que creo que también lo vamos a poner en común en el chat para que todos podáis ver toda la documentación
de donde se puede localizar toda la documentación y las convocatorias. Y esto es todo por mi parte. Fenomenal, Carolina, muchas gracias. Ahora mismo lo pongo en el chat, es el último enlace. Y pasamos con Pedro al siguiente tema, que es innovar con visión, vigilancia tecnológica y protección estratégica de la innovación para competir mejor, con Pedro Uceda, que ya lo tenemos por aquí en la pantalla. Pedro, llegamos a un punto donde la PYME ya está investigando o ha conseguido ese proyecto europeo. Sin embargo, compartir el conocimiento en consorcios internacionales, claro, esto es normal que nos dé cierto vértigo. ¿Por qué la vigilancia tecnológica y la propiedad industrial deben planificarse antes de empezar este proyecto y no dejarlo para el final? Mira, pues me va a dejar que me monte en el DeLorean, haga un viaje atrás en el tiempo y comparta con vosotros una reflexión que se puede aplicar no solamente a los proyectos que vayan a buscar y que vayan a ser destinados a financiación europea, sino a cualquier tipo de proyecto de innovación. Hay estadísticas que nos dicen que no dedicándose tanto dinero como sería necesario al I+D en Europa, hay muchísimos proyectos que duplican los resultados. Es decir, hay muchísimos proyectos que cuando se plantean y cuando se ejecutan están investigando cosas que ya se conocen. Puede sonar a perogrullo, pero no os podéis imaginar el montón de problemas que hay cuando tú haces eso. Tú investigas sin tener claro cuál está la técnica y tú te basas en tu percepción, probablemente subjetiva y muy profunda, pero al final deja de ser subjetiva únicamente, o compartida con tu entorno del proyecto. La información que nos brinda la propiedad industrial, la información que nos brindan las patentes, es clave a la hora de definir cualquier proyecto de innovación. Se financie como se financie o se hagan a nivel interno. El primer paso que hay que dar a la hora de innovar es saber lo que hay, para sobre eso construir. Y así es como funcionan las patentes. Las patentes son la base de datos de información tecnológica pública más grande que existe. Y toda la información que hay es gratuita, sabiendo buscarla. En Andalucía Trade podemos presumir, y creo que como diría Sabina, nos sobran los motivos, de tener un servicio que ofrece esa posibilidad. Dar la información tecnológica que está disponible en la base de datos de patentes a la empresa según sus necesidades y según sus intereses. Y con esa información están en la coyuntura de tomar las mejores decisiones. Eso es clave y eso es algo que de aquí invito a cualquier empresa o entidad que esté interesada en la innovación lo haga de manera previa. No solamente para saber qué cosas hay protegidas, no solamente para saber qué derechos existen que se pueden infringir, sino también para tener información que puede ser incluso comercial o incluso de colaboración de qué actores o de qué agentes están activos en un campo de interés o en una tecnología en concreta y que se pueden considerar incluso como oportunidades de cooperación. Es decir, no es una cuestión de que todo lo que hay afuera sea un enemigo. Si detectamos a alguien que está trabajando en un campo que es común al nuestro, es otra fuente de buscar esos consorcios, de buscar esas colaboraciones que hablábamos de cara a los proyectos de financiación europea. Esa reflexión es común y desde aquí lanzaros la mano y tenderos la mano para que las empresas que estén interesadas nos pidan y nosotros les facilitaremos esa información relativa a qué patentes se conocen de lo que quieren buscar. Y sobre eso se construye, porque así funciona el sistema de innovación. Las patentes conceden un monopolio temporal que lo que hacen es pedir al titular que a cambio de ese monopolio temporal ponga a disposición pública y todo se publique y todo se conozca relativo a la invención y relativo a la protección que ha solicitado. Esa reflexión ya digo que es común a cualquier proyecto de innovación. De cara a los proyectos que son los que nos competen hoy, son los proyectos que son de financiación europea y son los proyectos de los que hoy estamos hablando. La propiedad industrial es un componente clave y que tiene que estar definido desde la concepción del proyecto, desde la redacción del contrato de colaboración de ese consorcio, a toda la ejecución del mismo y a toda la justificación, el desarrollo del objetivo y la consecución de los resultados. Es obligatorio establecer entre los miembros del consorcio no solamente cómo se va a hacer el reparto de los resultados. Y ese reparto de resultados se tiene que saber quién va a ser propietario de la patente, quién va a poder licenciarla, quién va a tener una licencia exclusiva, en qué ámbito territorial yo tengo los derechos. Todo eso tiene que estar bien definido en el contrato. Y además de eso, también hay que definir cuáles son los conocimientos previos
o los derechos previos que se ponen a disposición del resto de los miembros del contrato, del resto de los miembros del consorcio, para su ejecución. Es decir, qué cosas aporto yo y qué permisos doy a mis compañeros, del consorcio, para que ese proyecto se desarrolle y se ejecute. Y esas cláusulas, tanto de reparto de resultados como de derechos que son de uso común en el consorcio, tienen que estar muy bien definidas. Y es un aspecto que es clave. En Andalucía Trade tenemos la suerte de formar de un proyecto que es el European IP HealthX, del que tenemos dos embajadores con perfil activo. Uno de ellos es mi compañero Björk, que está en Granada, y el otro soy yo. Pero además del trabajo que hacemos dentro de la AENE como embajador y como miembro de ese programa, difundiendo los derechos de propiedad intelectual e industrial, tenemos la suerte también de tener un apoyo en el staff, en los miembros del European IP HealthX, que es uno de los servicios que ofrecen, y es gratuito, y es disponible en toda Europa y en varios idiomas. Nosotros usamos el español porque es el nuestro, pero está disponible en varios idiomas. Es que ellos revisan y corrigen las cláusulas de propiedad industrial de cada consorcio, de cada contrato que se forme. Y esa revisión, en un plazo de 3 días, está disponible con sugerencias de mejora o en qué cuestiones habría que corregir. No sabéis la seguridad que da que esas cuestiones que son tan específicas y tan concretas vayan con ese respaldo y con esa revisión de los compañeros del European IP HealthX que hacen esa revisión de manera gratuita y en 3 días laborables. Eso es otro servicio que ofrecemos y que a través nuestra está disponible para todas las empresas que estén interesadas y que estén formando esos consorcios. Y luego, una vez que se establece ese reparto, el uso posterior de la propiedad industrial y el uso de esos derechos también una fuente de competitividad y una fuente de crecimiento de cara a la ejecución después del proyecto y a la consecución de los resultados. No olvidemos nunca que el objetivo aquí no es desarrollar por desarrollar, es que ese conocimiento llegue a productos que se generan en el mercado y que esos productos generen actividad económica y generen un retorno de los recursos que se usan. No sería un buen proyecto aquel que solamente tenga resultados y luego no llega al mercado. Con lo cual eso es clave y la propiedad industrial ahí en ese caso también es muy importante. Pedro, has dado algunas pinceladas, pero no sé si podemos entrar un poquito más en profundidad en cómo una pyme andaluza puede proteger esas innovaciones frente a competidores o incluso frente a los propios socios de proyecto, sin que esto frene esa colaboración, esa innovación colaborativa. Al final, ten en cuenta que la propiedad industrial lo que hace es que te da seguridad, tanto a nivel empresarial como a nivel jurídico. Tanto de cara a esos miembros del consorcio y a de qué manera, si establecemos que hay unos resultados que superen el estado técnico y que esos resultados se pueden proteger, esos derechos tienen que estar sujetos y tienen que estar respaldados por una patente o por una protección. Esa protección tiene que llevarse al ámbito internacional. Y esa es la potencialidad que tiene los derechos de propiedad industrial, que te permiten, sin tú estar presente en un mercado, tener un plazo de tiempo que puede ser de 12 meses o que puede ser de 18 meses más hasta 30 si usamos el procedimiento PCT. Todo esto son cuestiones ya muy específicas que invito a las empresas que estén interesadas que nos consulten para que lo analicemos caso por caso. Pero sin tú estar presente en un mercado, si tramitas bien y tienes unos derechos que son suficientemente potentes y que tienen un interés comercial, tú tienes la posibilidad de esos derechos licenciarlos y de explorar qué posibilidades de crecimiento tienes más allá de la propia actividad de tu empresa. Y esa protección, o ese método de negocio de licencia solamente se puede hacer si está bien protegido. Y si tiene una patente bien redactada, una patente que tiene una suficiente novedad, una patente que se ha analizado y que tiene ese interés comercial detrás. Y esos derechos te permiten a ti estar en posición de buscar colaboraciones, decidiendo tú a quién licencia, cómo licencia, si licencia en exclusiva, si no licencia en exclusiva y ampliar tu posibilidad de negocio. Innovar sin proteger, prácticamente hacer un brindis al sol. Es decir, si tú no proteges lo que estás innovando, el momento en el que se difunde cualquiera puede usarlo. Y fijaros con todo el tiempo y con todo el esfuerzo que hay detrás de un proyecto de innovación, si esos resultados no se protegen, no es una exageración decir que estamos tirando dinero a la basura, pero casi. Porque por muy bueno que sea el resultado, si no está protegido, al final no tienes tú la exclusividad que te permita. Y ese procedimiento tiene que estar integrado en toda la concepción del proyecto de innovación, desde el inicio hasta el final.
Y ahora que estamos viendo todas Toy Story 5 y más allá, porque una vez que se termina el proyecto, la vida que le queda o las posibilidades de expansión que le quedan al proyecto son esos derechos que hay que decidir cómo se usan. Bien dentro del consorcio, bien a nivel interno, o bien buscando colaboraciones y socios fuera. Y ahí también entramos en la EN. No solamente ayudamos a las empresas a que formen un consorcio y a que participen en esos proyectos, sino cuando hay unos resultados, forma parte de la EN, al final una red que te ayuda a buscar también colaboraciones desde el punto de vista comercial y encontrar empresas o otras entidades o organismos que estén interesados en explotar esos resultados. Si hay suficiente interés, no voy a decir relativamente fácil, pero si hay una posibilidad al alcance de cualquier empresa, encontrar empresas y socios interesados en explotar esos resultados a nivel internacional. No solamente en Europa, sino también en países fuera de Europa que forman parte de la EN. Muchas gracias, Pedro. Y para terminar este bloque, claro, cuando estamos innovando, cuando hemos innovado, empezamos a facturar gracias a esa novedad. ¿De qué manera es una buena, de qué manera una buena estrategia de patentes o marcas puede transformar una ayuda europea en una ventaja competitiva real y sostenible en el mercado global? Hay que tener en cuenta siempre, en las cuestiones relativas a propiedad industrial, el carácter geográfico de los derechos. Es decir, hay que hacer un análisis siempre de que no existe una patente mundial, hay procedimientos de tramitación internacional, pero la situación en cada mercado y en cada ámbito geográfico al que ataque una empresa, aunque esté interesado, va a ser distinta. Hay que adaptar el crecimiento de una empresa, el crecimiento de un proyecto a esa expansión geográfica. Y siempre hay que ir un poco por delante de la situación para analizar tanto desde el punto de vista de patentes, si hay una tecnología protegida que yo quiero usar en un mercado, si esa tecnología está libre o ya hay algunos derechos que me afectan, como desde el punto de vista sencillo de una marca. Si yo voy a hacer una expansión geográfica y esa expansión geográfica entro en un nuevo mercado, que yo tenga una marca registrada en mi país de origen no me garantiza que yo pueda usar las especificaciones de cada territorio son distintas. Y hay que considerar siempre la propiedad industrial no como una carga administrativa, sino como una parte más de la estrategia de crecimiento, y hay que integrarla dentro del análisis de expansión en todos los aspectos. Técnico, si es una patente, de carácter estético, del carácter de vista de la apariencia externa de un producto, si estamos hablando de diseño industrial, y básico, el uso de una marca en un tercer mercado. No sé si sabéis que, y es un ejemplo que pongo siempre, la palabra donut en España es una marca registrada. No veréis que en los Simpsons usa la palabra donut. Siendo un nombre genérico en todo el mundo, en España es marca registrada por Panrico y no se puede usar esa palabra para ese producto en concreto sin el permiso de Panrico. Por eso en los Simpsons comen rosquilla. Siempre que crezco tengo que proteger y que analizar cómo es mi estrategia de protección. Y siempre que estoy innovando, también tendré que ver cómo los resultados de mi innovación se pueden ver afectados o pueden ser distintos según la situación de los derechos previos que estén en cada mercado. Y nosotros en Andalucía 3 también ayudamos en ese análisis. Nuestra intención es darle a las empresas la mejor información disponible para que tomen las mejores decisiones en función de los recursos que tengan y que el uso de esos recursos sea el más eficiente posible. Al final, aquí la información tecnológica es la base de tanto del planteamiento como de las decisiones posteriores de cara a la ejecución y al desarrollo de un proyecto de innovación. Y esa información que está disponible hay que saber buscarla. Y nosotros tenemos medio y personal específico para esa búsqueda y para ese análisis previo de cómo está la tecnología en un campo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, creo que ha quedado muy claro con tu intervención. Ahora os llamo a los tres para ir cerrando antes de pasar a las preguntas que nos puedan llegar de las personas que nos están viendo, que por cierto, por si no lo sabéis, os animo a que nos dejéis en comentarios, nos mandéis por privado vuestras dudas, ¿vale? Para responderlas dentro de unos minutos. Os pediría a cada uno de vosotros, Antonio, Pedro, Carolina, si tuvierais que darle un único consejo de oro, el más importante, el más relevante, a una pyme que nos esté viendo hoy o que le pueda llegar este vídeo, y esta pyme quiere dar ese salto a Europa este año, próximamente, ¿qué consejo sería? ¿Quién se anima a empezar? Pues si queréis. Antonio, venga, adelante. Habíamos establecido
Yo reitero el tema de las alianzas, es decir, conocimiento del programa, documentación, son cosas que hemos comentado, y aliarte con los mejores. Esa sería mi recomendación. Porque los mejores te van a llevar también por buen camino. Hablo por experiencia propia incluso, he sido cocinero antes que fraile. Hay entidades que incluso están en disposición de, si tú tienes una buena idea, pero no tienes los recursos para preparar la propuesta, para la redacción, para ponerte a buscar socios, que te ayudan a preparar el proyecto, claro, a cambio de que ellos puedan participar en ese proyecto y que le estás entregando la idea, claro, no todo va a ser sin coste, ¿no? Pero te ayudan a montarlo a cambio de eso. Entonces, aliándote con los mejores es una manera de ir buscando el éxito. He hablado de donde se pueden encontrar los mejores, en esos foros, en esas plataformas, en esos eventos, en esos info days. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Antonio. Pedro, Carolina, ¿vosotros qué consejo de oro les daríais? Que también sirve un poco a modo de resumen de vuestra intervención. Carolina, no te oímos. A ver. Si queréis continuar yo. Vale. Venga, adelante. Yo aquí quisiera comentar que efectivamente el programa Marco es un programa que da vértigo, mucha gente le da miedo dar ese salto a Europa, estos proyectos de investigación y desarrollo, pero tener en cuenta que también es investigación y desarrollo, pero también son proyectos de innovación. Y muchas veces cuando estamos sentándonos con entidades y vamos a jornadas y vamos hablando con la gente, con empresas que muchas veces son empresas muy pequeñas, de sectores muy diferentes, es increíble cómo descubrimos que hay empresas que a priori uno pensaría, uy, esta gran empresa muy tecnológica, un departamento de proyectos europeos. No. Empresas pequeñitas, una pyme de 3 o 4 personas, muy buena en su tema, muy experta en su ámbito de conocimiento, igual una pequeña participación a nivel europeo, ni siquiera de programa Marco, y sin embargo son muy buenos en un tema concreto, han abierto mercado, han tenido ideas innovadoras, están probando y testeando soluciones distintas y tienen cabida perfectamente en un consorcio mayor para realizar una parte del proyecto y van a conseguir una financiación muy, muy importante, muchas veces de 100.000, 200.000, 250.000 euros en un proyecto de varios años. Y muchas de ellas son empresas tecnológicas y técnicamente muy fuertes, pero otras veces son empresas que en otros sectores son innovadoras en otro ámbito y no todas tienen por qué hacer I+D. Algunas hacen I+D y otras no. Igual tienen una red muy buena para ejecutar unas políticas de educación en unas redes de escuelas de una región, etcétera, etcétera. O sea que no os paréis porque muchas veces cuando os sentáis con nosotros para que os asesoremos, descubrimos que en las convocatorias hay oportunidades y muchas veces piden que participen artistas o creativos o entidades de ciertos perfiles concretos y vosotros desde vuestra empresa creativa o una empresa del sector digital podéis participar aunque no tengáis un gran departamento de I+D ni de proyectos europeos y se va participando poquito a poquito y cogiendo experiencia y luego puedes ir a más, a pensar en asumir más responsabilidad y más presupuesto en propuestas y hasta coordinar. Eso es lo que yo os diría. No dejéis de tocar la puerta y de examinarlos, que muchas veces os podéis sorprender con lo que vais a encontrar y que sí que hay posibilidades. Carolina, aprovechando que te tenemos por aquí en pantalla, justo nos preguntaban en el chat si podríamos comentar plataformas interesantes para buscar socios para el consorcio. Sí. No sé si nos sirven los enlaces que teníamos o quieres añadir alguna más. Bueno, si queréis digo 2 o 3 cosas porque hemos tenido un poquito que abreviar antes. Creo que sí que es útil. Si cualquiera de vosotros queréis buscar socios, ya sea que vosotros coordinéis y necesitéis socios o que os queráis proponer para ser socios en la propuesta de otro, tenéis, por supuesto, la red de la Enterprise Europe Network Andalucía y ahí podéis contar con nosotros para mover vuestros perfiles de búsqueda de socio.
tenéis también dentro del portal del participante de la Comisión Europea, en el topic, que ya hemos dicho que lo poníamos en el chat común. Cuando buscamos el topic también nos permite ver qué colaboraciones existen y hay un partner search que se llama una zona de búsqueda de socios. Podemos ver quién se está moviendo y quién está interesado. También la Comisión Europea, a nivel europeo, los puntos nacionales de contacto a nivel español y nosotros también aquí a nivel regional, desde Andalucía Trade, organizamos jornadas informativas presentando las convocatorias y muchas veces de la mano de encuentros bilaterales que se llaman brokerage event, donde ayudamos a que la gente busque asociarse para participar en los mismos topics, en las mismas líneas, e ir formando consorcios, y a veces a nivel regional, nacional y muchas veces a nivel europeo. También podéis acudir a nosotros los puntos nacionales de contacto de cada temática para que os ayudemos a buscar socios. Hay redes de los puntos nacionales de contacto de cada temática europeas donde tienen plataformas online y organizan jornadas de brokerage, como hemos dicho, para ayudaros a buscar los socios europeos que os faltan, como por ejemplo Idealist para los temas de ICT o Care for Bio para la parte de alimentación, economía, etcétera. Y también podemos buscar, por ejemplo, anteriores coordinadores de proyectos que ya les han aprobado proyectos en esta temática nuestra. Los buscamos a través de la página de los resultados de investigación de la Comisión Europea que se llama Cordis, que yo creo que también lo podríamos poner en el chat si es fácil. Sí, lo hemos mandado. ¿Vale? Y por último, ya termino, no dejemos de utilizar nuestros propios contactos. A veces pensamos que todos los socios tienen que ser de fuera, extranjeros, etcétera. Muchas veces nosotros hemos participado en proyectos a nivel nacional o regional o igual incluso algún proyecto europeo. Hemos conocido en alguna conferencia, en un taller de nuestro ámbito temático, hemos participado y tenemos colaboraciones. Empecemos por tocar la puerta a la gente que ya conocemos antes que movernos y llamar a puerta fría en una búsqueda online. Yo creo que también hay que aprovechar esos contactos. Los propios contactos, ¿verdad, Carolina? Muy bien. Pues si os parece, Cristina, que es la persona que nos hacía esta pregunta en el chat en LinkedIn, que permanezca atenta y ponemos un comentario lo antes posible con los diferentes enlaces, ¿vale? Para que los tengáis a mano. Pedro, no me olvido de tu consejo de oro, ¿eh? Pero es que nos ha llegado otra pregunta en el chat y así cerramos luego con tu consejo, ¿vale? Nos dicen, ¿una startup de nueva creación podría liderar un proyecto si a través de sus fundadores se justifica la experiencia y trayectoria? ¿Qué nos podéis decir sobre esto? ¿Quién se anima a respondernos? Sí, es posible. Es decir, lo que la Comisión Europea, en función de si hablamos de un proyecto de Horizonte Europa, en el momento en el que vayan a firmar el acuerdo de subvención, pues, y también en la evaluación, pues van a ver tanto la capacidad operativa, que ha comentado Carolina al respecto, es decir, la capacidad que tiene la empresa para desarrollar las tareas que está diciendo que va a hacer, y la capacidad financiera, que mediante los indicadores financieros de la empresa, pues evaluará pues los distintos ratios y dará un veredicto si es posible o no. O sea, sobre el papel, sí, es posible. Muchas gracias, Antonio. Pues, Pedro, ¿nos das tu consejo de oro para esas pymes que se quieran animar este año? El consejo de oro es el mismo con el que he empezado. En relación a la vigilancia tecnológica, la información que hay disponible, buscar información, informarse bien y tomar las patentes como esa referencia que nos va a dar realmente cómo está el termómetro de la técnica y cómo estoy innovando o no estoy innovando, estoy superando o no estoy superando si mi proyecto realmente es bueno. Obviamente tengo que estar por encima de las cosas que se conocen, y quien nos da el estado de la técnica y que nos dice cómo está un sector es la información que hay en el campo de las patentes, y que yo digo que está pública, que es disponible y que en Andalucía Trade os ayudamos a buscar, con lo cual el consejo sería eso: previo a cualquier planteamiento de innovación, hacer esa búsqueda. Fantástico, Pedro. Muchísimas gracias. Pues, Antonio, Pedro, Carolina,
con esto llegamos justo hasta la hora establecida que habíamos puesto, así que si os parece lo dejamos aquí. Recuerdo a todas las personas que se han conectado y que nos están viendo que nos podéis mandar vuestras dudas a las diferentes direcciones de correo que os digo a continuación. Para cuestiones de la EEN podéis escribir a een@andaluciatrade.es y para cuestiones generales de participación en programas europeos podéis escribir a desarrollodenegocio@andaluciatrade.es, ¿vale? Si no, también en el mismo evento de LinkedIn, desde donde os habéis inscrito, hay una sección de comentarios donde también podéis seguir mandándonos vuestras preguntas o dejarnos pues, dudas que os puedan surgir en los próximos días. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a nuestros ponentes, Antonio, Pedro, Carolina. Creo que ha sido realmente interesante y muy explicativo. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones a los tres, a las personas que se han conectado y recordad también que, bueno, que podéis seguir atentos a nuestras redes sociales, aquí en LinkedIn también, para conocer cuál será el próximo reto Andalucía Trade, porque este ha sido el primero de varios que nos seguirán, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Un saludo a Adiós todos. y muchas gracias a todos por el interés. Buen día, muchas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias, chao.